Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Así. Hoy nos adentramos en un caso que estoy seguro les va a interesar. Oye, este sí que va a estar bueno. La historia de Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes. Ah, sí, ese nombre me suena de algo escalofriante. Exacto, vamos a intentar comprender sus crímenes a través del análisis de su perfil criminal usando varias fuentes. Me parece una buena idea usar varias fuentes para tener una visión más completa. Y les advierto, esta inmersión nos llevará a las profundidades más oscuras de la mente humana. Sin duda un viaje perturbador, pero importante para entender cómo prevenir este tipo de maldad. Totalmente de acuerdo. Sí. Y para entender la magnitud de la tragedia, empecemos por el principio, la infancia de Pedro Alonso López. Ok. Imaginen un niño nacido en Colombia en 1948, en pleno apogeo de la violencia, un periodo marcado por una guerra civil brutal. Uf, un contexto social complicado. Imagínate crecer rodeado de muerte, miedo e incertidumbre. Claro. Es un caldo de cultivo perfecto para traumas profundos. Exacto. Y si el contexto social ya era desolador, su entorno familiar no era un refugio, precisamente. Claro. Era el séptimo de 3 hermanos. Wow. Su padre fue asesinado antes de que él naciera y su madre, Su madre. bueno, era una trabajadora sexual Ah. que según algunos relatos atendía a sus clientes en la misma habitación donde dormían los niños. Increíble la falta de un entorno protector, la normalización de la violencia, todo esto puede dejar huellas profundas. Absolutamente. Y como si fuera poco, se ha documentado que Pedro Alonso López también sufrió abusos físicos por parte de su madre. Es un patrón común en muchos casos de criminales violentos. De hecho, fue expulsado de su casa a los 9 años por intentar abusar sexualmente de su hermana menor. La violencia y el abuso como que siembran esa semilla de la agresión. Es desgarrador pensar que un niño tan pequeño ya estaba expuesto a tal nivel de violencia, tanto como víctima como perpetrador. Sí. Y tristemente, esta espiral de violencia no terminó ahí. ¿Y qué pasó después? Tras ser expulsado de su casa, López terminó en las calles de Bogotá. Otro ambiente hostil. Exacto, en un ambiente donde tuvo que luchar por sobrevivir. Claro. Peleas, drogas, robos para comer. Y lo más terrible, fue víctima de abusos sexuales repetidamente. Es un ciclo vicioso que atrapa a muchos niños en situaciones vulnerables. Y justo cuando parecía que un rayo de esperanza se asomaba en su vida, ¿Qué pasó? el ciclo del abuso volvió a repetirse. No me digas. Fue adoptado por una pareja estadounidense, pero huyó después de ser abusado sexualmente por uno de sus profesores. Qué desilusión. Imagínate la sensación de traición, ¿Y sí? la confirmación de que el mundo es un lugar hostil. Pobre chico. A los 21 años, López fue encarcelado por robo de autos, Ok. y como si el destino se ensañara con él, ¿Qué pasó? fue brutalmente violado en prisión Dios mío. por varios reclusos. Qué horror. Pero en lugar de sucumbir a la victimización, López reaccionó con una violencia extrema. ¿Qué hizo? Asesinó a sus agresores. Wow. Este es un punto de inflexión en su historia. La violencia se convierte en una herramienta de poder. Una forma de control la víctima se transforma en victimario. Es increíble cómo la mente puede cambiar. Lo más sorprendente es que al alegar defensa propia, solo recibió una extensión de 2 años a su condena. Increíble. Imagínate el mensaje que esto envía a alguien con la psique dañada de López. Claro. La violencia se valida como una respuesta aceptable, Sí. incluso justificable. Te entiendo. En 1978, López sale de prisión. Y es ahí cuando el monstruo de los Andes se desata. Comienza una ola de asesinatos que se extiende por Colombia, Perú y Ecuador. Un macabro viaje que marcaría a toda una región con el sello del terror. Interesante. Pero esa es una historia que continuaremos explorando en la siguiente parte de esta inmersión. Los espero para seguir desentrañando este caso. Estaremos aquí para seguir explorando los horrores de este caso y reflexionar sobre cómo prevenir este tipo de tragedias. Totalmente de acuerdo. Retomamos nuestra inmersión en la oscura historia de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Nos quedamos en el momento de su salida de prisión en 1978. Ah, sí, cierto. Un punto de no retorno. Que daría inicio a una de las series de asesinatos más escalofriantes de la historia. Uf, qué barbaridad. Su modus operandi era tan metódico como escalofriante. Se acercaba a niñas, Niñas. la mayoría entre 8 y 12 años, Dios mío, qué horror. provenientes de comunidades indígenas y de bajos recursos. Víctimas vulnerables fáciles de manipular que a menudo pasaban desapercibidas. Exactamente, las engañaba con promesas de regalos o trabajo, las llevaba a lugares apartados, las violaba, las estrangulaba y luego las enterraba en tumbas poco profundas. Un patrón típico de los asesinos en serie: la selección de víctimas vulnerables, la ritualización del crimen, la aparente falta de remordimiento. Es simplemente aterrador.
Y lo peor de todo es que debido a la falta de recursos de las autoridades y a la vulnerabilidad de sus víctimas, Claro. López pudo actuar con impunidad durante años. Imagínate, la sociedad sin saberlo le allanó el camino. Es como sí. Sí. Es desgarrador pensar en todas esas familias que perdieron a sus hijas sin siquiera saber qué les había sucedido. Uf, terrible. Pero la justicia, aunque tarde, A veces llega. Mm. En 1980, en Ecuador, un intento de secuestro fallido gracias a la valentía de una madre y la intervención de la comunidad Menos mal. llevó a su captura. Qué bueno, me alegro. Durante el interrogatorio, Ajá. la policía ecuatoriana, utilizando una estrategia astuta, Ah, sí. logró que López confesara sus crímenes. ¿Cómo lo hicieron? Un oficial se hizo pasar por un sacerdote ganándose su confianza y obteniendo detalles escalofriantes sobre sus asesinatos. Wow, qué inteligencia la de la policía. López confesó haber asesinado a más de 110 niñas solo en Ecuador Dios mío. y guió a la policía a varias fosas comunes donde encontraron los cuerpos de sus víctimas. Terrible. Las cifras que se manejan en este caso son escalofriantes. Se le atribuyen más de 300 asesinatos, aunque él mismo afirmaba haber matado a muchas más. Qué barbaridad. A pesar de la magnitud de sus crímenes, la justicia que enfrentó fue, en cierto modo, limitada. Limitada. En Ecuador, la pena máxima en ese entonces era de 16 años de prisión. No puede ser. 16 años por la vida de tantas niñas inocentes. Es increíble. ¿Cómo puede un sistema judicial considerar que esa es una pena justa para semejante atrocidad? Es una realidad que nos confronta con las limitaciones de los sistemas judiciales, Sí, especialmente en décadas pasadas. claro. Afortunadamente, hoy en día las penas por crímenes de esta naturaleza son mucho más severas. López cumplió 14 años de esa condena en Ecuador, incluyendo un periodo en la tristemente célebre prisión García Moreno, Ah, sí, esa prisión era famosa por su crueldad. conocida por su hacinamiento, violencia e inhumanidad. Uf, un infierno en la tierra. En 1994, tras cumplir gran parte de su condena en Ecuador, fue extraditado a Colombia, donde lo esperaba una orden de captura por el asesinato de varias niñas en ese país. Parecía que por fin iba a enfrentar la justicia por todos sus crímenes. Sin embargo, la historia de Pedro Alonso López da un giro inesperado. Un giro. En Colombia no fue a prisión, sino que fue declarado inimputable por razones de salud mental y recluido en un hospital psiquiátrico. O sea que las autoridades colombianas consideraron que no era responsable de sus actos. Exactamente, esta decisión, como podrás imaginar, generó mucha controversia y debate. Claro. Plantea una serie de preguntas complejas sobre la responsabilidad penal, la salud mental y la protección de la sociedad. Compleja sin duda. ¿Cómo se equilibran estos factores en casos tan extremos? Es difícil. Lo cierto es que tras pasar solo 4 años en el hospital psiquiátrico, López fue liberado. Liberado. Sí. Increíble. Se le impuso una fianza, la obligación de seguir un tratamiento psiquiátrico y presentarse mensualmente ante las autoridades. Y por supuesto, Y como era de esperar, López desapareció poco después sin dejar rastro. Su paradero actual sigue siendo un misterio. es como si se lo hubiera tragado la tierra. Retomamos nuestra inmersión en la mente de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Nos quedamos explorando la incógnita de su paradero tras su liberación en Colombia en 1998. Un misterio que ha alimentado todo tipo de especulaciones. Exacto, algunos creen que familiares de sus víctimas, consumidos por el dolor y la sed de venganza, pudieron haberlo ejecutado en secreto. Es una teoría que no podemos descartar considerando el contexto de la época y la magnitud de sus crímenes. Claro, la indignación pública era enorme Sí, y la falta de confianza en el sistema judicial para impartir un castigo acorde a sus atrocidades pudo haber impulsado a algunos a tomar la justicia por mano propia. exactamente, es una posibilidad inquietante, pero no sería del todo sorprendente. Otros creen que López, con su astucia y conocimiento del submundo criminal, pudo haber escapado a un país con controles fronterizos laxos, Así. o haberse refugiado en alguna zona remota de la selva amazónica, donde podría vivir con una nueva identidad oculto a la vista de la justicia. Es factible considerando su historial de evasión y su capacidad para mimetizarse en entornos marginales. Si recordemos que ya había escapado de las autoridades en Perú antes de ser capturado en Ecuador, Cierto. no sería descabellado pensar que pudo haber utilizado esas mismas habilidades para desaparecer nuevamente. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que haya continuado con sus crímenes, que el monstruo de los Andes haya seguido cobrando víctimas en silencio, aprovechando la vulnerabilidad de comunidades aisladas y la falta de recursos para investigar desapariciones. Es una hipótesis escalofriante, pero que lamentablemente no podemos descartar. Es una incertidumbre que nos deja un sabor amargo, una sensación de inquietud. La sombra de Pedro Alonso López aún se extiende sobre la región, recordándonos la fragilidad de la seguridad y la persistencia del mal. Sí.
Pero más allá de las especulaciones sobre su destino final, creo que es crucial reflexionar sobre el legado que dejó este caso, tanto en el ámbito de la criminología como en la sociedad en general. Totalmente de acuerdo. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, el caso de Pedro Alonso López puso en evidencia la vulnerabilidad de las niñas y mujeres, especialmente en contextos de pobreza y marginación. Claro, sus víctimas, en su mayoría, niñas indígenas de escasos recursos, fueron invisibilizadas durante mucho tiempo. Sus desapariciones apenas registradas, sus historias silenciadas. Es un recordatorio doloroso de cómo la desigualdad social y la discriminación se entrelazan con la violencia, dejando a ciertos grupos más expuestos a la depredación y al abuso. Exactamente. Y también nos confronta con la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia, de dotar a las autoridades de los recursos y la capacitación para investigar y perseguir este tipo de crímenes de manera efectiva. Claro. De garantizar que las denuncias de desapariciones, especialmente de menores, sean tomadas en serio y se investiguen a fondo sin importar el origen social o étnico de las víctimas. Sin duda. Y en el ámbito de la criminología, el caso de López contribuyó a una mejor comprensión de la mente de los asesinos en serie de los factores que pueden influir en su desarrollo de sus patrones de comportamiento y sus estrategias de evasión. Es fundamental para prevenir futuros crímenes. Sí, para identificar señales de alerta, para intervenir a tiempo y proteger a potenciales víctimas. Exacto. Y aunque el horror que rodea la figura de Pedro Alonso López es innegable, creo que es importante recordar que su historia, por más extrema que sea, no es un caso aislado. La violencia, el abuso y la impunidad son realidades que siguen presentes en nuestras sociedades. Es un llamado a la acción, a la reflexión, a la construcción de un mundo más justo, más seguro, más humano. Un mundo donde las niñas y niños puedan vivir sin miedo y alcanzar su máximo potencial. Totalmente de acuerdo. El caso de Pedro Alonso López, aunque terrible, puede servir como un catalizador para el cambio, para la construcción de una sociedad más consciente, más justa y más protectora de sus miembros más vulnerables. Exacto. Y para cerrar nuestra inmersión, te dejo con una pregunta para reflexionar. Dime. ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para prevenir la violencia, para proteger a los más vulnerables, para construir una sociedad donde el horror de casos como el de Pedro Alonso López no se repita jamás? Es una pregunta que nos invita a la acción, a la responsabilidad individual y colectiva, y a no olvidar nunca a las víctimas cuyas historias merecen ser recordadas y honradas. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que este caso, por más terrible que sea, nos sirva como un recordatorio de la importancia de luchar por un mundo más justo y seguro para todos. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube Enio Dos Santos y activar la campana de notificaciones para más contenido como este. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.